Bueno, pues ya sabemos cómo mover, o bien con manipuladores o bien con la letra G, cómo escalar, manipuladores o bien la letra S, pues vamos a ver cómo podemos girar. A la hora de girar lo que vamos a utilizar es el manipulador de aquí en medio, que tiene forma de arquito, y lo que nos aparecen son como tres semicírculos, tres circulitos aquí alrededor, que nos dice en principio con manipuladores cómo podemos girar. Si queremos girar alrededor del eje X, pinchamos sobre el rojo, sobre el eje X, y permite hacer un giro sobre el eje X. Si lo hacemos en el Y, pues nos gira alrededor del Y. Y si lo queremos en el Z, pues tenemos nuestro giro alrededor del Z. Igual que pasaba con los otros dos modificadores, con mover y escalar, pues también podemos hacerlo con una letra, con un atajo de teclado, que es más flexible. En principio, la tecla es la R de rotar, le damos a la R y gira. Con respecto a alrededor de que gira, gira alrededor del centro del objeto y de la recta que pasaría por aquí y sería perpendicular al punto de vista de la pantalla. Podemos, por supuesto, rotar alrededor de cualquier eje. Rotamos alrededor del eje X, RX, RY gira alrededor del eje Y, RZ gira alrededor del eje Z. Y no tiene ningún sentido poder restringir uno de los ejes, ya que solo se gira alrededor de uno y no tiene sentido que quitemos uno de ellos. Bueno, ahora que tenemos nuestro objeto, vamos a dejarlo un poquito rotado para poder explicar esta parte de aquí, que significa tener un objeto en modo global, en modo local. No vamos a ver los demás, ni el gimbal ni el view. Si tenemos en modo local, global, vamos a irnos, se ve más fácil con respecto a cuando estamos moviendo. Si lo observamos, nuestro eje X, nuestro eje Y, nuestro eje Z son siempre los mismos. El eje X es derecha e izquierda de la escena, el eje Y adelante y atrás de la escena, el eje Z es arriba y abajo de la escena. Al principio esos ejes coincidían con el derecha e izquierda, arriba, abajo, delante y atrás del mono. Como el mono está girado, ya se ve que ahora mismo el arriba de la escena no coincide con el arriba del mono. Y a veces nos interesaría mover el mono en este sentido, en el sentido de hacia arriba del mono. Pues para eso lo único que hace falta es decir que lo queremos en modo local. Cambian aquí los ejes y nos dice cuál es ahora el arriba, abajo, derecha y abajo, derecha, izquierda y adelante y atrás. Podemos moverlo en otras direcciones distintas, que no son las de la escena, sino la de nuestro objeto en general. Solo varían cuando se producen giros. Al mover o al escalar normalmente los ejes quedan igual. Pueden cambiar de sentido en el caso de que tengamos escalas negativas, pero en términos generales pues ya está. Con esto tenemos suficiente para mover, para girar y para escalar, a no ser que queramos hacer un giro, un movimiento, una escala exacta. Imaginemos que queremos que nuestro mono sea exactamente 2 veces más grande. Entonces Blender tiene la posibilidad de decir que queremos escalar justo al doble. La forma más simple de hacerlo es sencillamente le damos a la S de escalar y sin mover nada le damos al 2, con cuyo motivo escala al doble. Exactamente lo mismo, si queremos por ejemplo hacer un movimiento en el eje X de 2 unidades, pues se puede dar aquí, vamos a volver a dejarlo en modo global, pues se le da a la G de mover, a la X de mover en el eje X y en vez de darle a nada le damos al 2 y aceptar, y debería de habérmelo movido 2 unidades en el eje X. A ver, G, Z, 2, sí, esta vez sí me lo ha movido. Bueno, más sobre movimientos, giros y escalas. En el primer tutorial vimos que en la pantalla 3D hay dos pestañas laterales, la pestaña de herramientas y la pestaña de números. Si le damos a la N para abrir la pantalla de números, tendremos la información exactamente de dónde está situado nuestro objeto, o sea, cuál ha sido el desplazamiento derecha, izquierda, etcétera. Y aquí nos encontramos con que el centro del objeto está en el 2 y pico en el eje X, en el menos 4 en el eje Y y en el 3 y pico en el eje Z. Podemos cambiarlo si nosotros queremos, por ejemplo, que esté justo a altura 0, basta dar aquí, ponemos un 0 y el objeto pues pasa a estar a altura 0. Exactamente igual, aquí me dice que este objeto ha sido girado 6 grados en el eje X, 32 en el eje Y, menos 23 en el eje Z. Si lo queremos dejar como al principio, pues podemos decir que no queremos giro en el eje X, no queremos giro en el eje Y y no queremos giro en el eje Z y nos encontramos con un monito que no está girado.
Esta forma de utilizar los giros es muy útil, sobre todo luego cuando queramos orientar correctamente cámaras. Exactamente lo mismo, aquí nos dice una tercera parte en la que nos dice cuál es la escala a la que le hemos puesto al mono y además cuáles son sus dimensiones. Si queremos que esté como al principio, pues podemos decir que queremos escala 1 y escala 1. Por supuesto, en el momento en que yo le cambio la escala, cambian las dimensiones y me dice que mi mono tiene este tamaño en el eje X, este tamaño en el eje Y y este tamaño en el eje Z. ¿Qué más información tenemos dentro del N? Bueno, solamente una cosa sobre rotaciones, y es que a nivel interno hay varias formas de indicar rotaciones o giros en Blender. La forma más estándar es con lo que se llaman los ángulos X y Z de Euler, que quiere decir cuánto ha girado alrededor de cada uno de los ejes. Pero lleva también, aparte de otras posibilidades de dar el orden de los ángulos, lleva la posibilidad de trabajar con cuaterniones, si da tiempo ya veremos qué significa esto, o como pasaba en álgebra de primero, dar una rotación del tipo eje ángulo, es decir, si le damos un giro de tipo eje ángulo, lo que nos va a preguntar es qué ángulo queremos y alrededor de qué eje. Si nosotros queremos girar, por ejemplo, alrededor del eje Z, pues podemos decir que queremos utilizar como eje el vector 0,01, o sea, el vector del eje Z, y ahora si movemos el ángulo, pues vemos que vamos girando alrededor de nuestro eje Z. Es una forma alternativa, aunque en principio utilizaremos los ángulos de Euler, pero por si acaso alguna vez queremos utilizar un giro alrededor de un eje preciso. Bueno, aparte de eso, en la pestaña numérica tenemos también que nos puede interesar en cuanto a la parte de vistas, con qué lente estamos trabajando, o sea, si queremos ver más o menos dentro de nuestra pantalla para ajustar, si queremos bloquear que la vista esté centrada en un objeto. Esta parte pertenece un poco al trabajo con la cámara, así que no vamos a verla ahora. ¿Dónde está el cursor? Nosotros hemos dicho que el cursor es importante porque luego es donde se ponen los objetos, pero claro, al pinchar con el ratón no es fácil dejarlo donde uno quiera y aquí podemos poner el que nosotros queramos. Aquí tenemos qué objeto tenemos, el objeto monkey, y qué nombre tiene. Una muy buena política es siempre a los objetos ponerle nombre y ponerle un nombre que luego nos resulta a nosotros fácil de recordar. Basta pinchar aquí y decir que para nosotros este va a ser mono y a partir de ahí el objeto es llamado mono. Si os acordáis que aquí estaba el outliner, ahora vemos que en el outliner el objeto se llama mono. Aparte de eso tenemos una parte de qué es lo que estamos viendo en pantalla. En particular nos dice qué líneas estamos viendo del grid, cuál es el tamaño, etcétera. Y aquí lo veremos después en la parte de edición, en un tutorial que veremos después, la posibilidad de poner una imagen de fondo que sirve sobre todo para ser capaces de modelar sobre una imagen y que sea mucho más sencillo. Una última cosa que comentar sobre el objeto. A veces un objeto nos interesa que ya no se pueda mover, o que no se pueda cambiar de tamaño, o que no se pueda girar. Cuando hay muchos objetos, a veces te equivocas, pinchas en el objeto que no te interesaba, lo mueve y tienes que devolverlo a su posición actual. Cualquier aspecto se puede bloquear. Aquí tenemos unos candaditos. Si nosotros decimos que queremos bloquear las coordenadas X, la Y y la Z, si ahora intentamos moverlo, le damos a la G, vemos que no se mueve y es porque está bloqueado. Si desbloqueamos, por ejemplo, la X, la Y y la Z y dejamos bloquear la X y le damos a mover, pues nos encontramos con que el objeto se mueve en cualquier dirección menos en la del eje X. Lo mismo que yo puedo bloquear o desbloquear las coordenadas X y Z, también puedo bloquear o desbloquear los giros, las escalas, los tamaños, etc. Bueno, eso es todo con respecto a la parte del numérico del objeto. Y con respecto a las herramientas, pues aparte de permitirnos de una nueva forma pues trasladar, rotar y escalar, ya nos dice que es el equivalente a nuestro atajo de teclado G, R y S, nos permite alguna cosa más que merece la pena decir. Una de ellas es establecer el origen del objeto. En principio el objeto, su origen está en el centro, pero se puede decir que esté en otros sitios, por ejemplo que el origen esté en donde estaba el cursor. Entonces, aunque parezca una cosa extraña, el objeto, aunque está aquí, realmente su centro está aquí, lo cual quiere decir, por ejemplo, que si lo giramos, no gira alrededor de donde estaba la nariz, sino alrededor del centro.
Vamos a dejarlo donde estaba, que es lo normal, el origen en el centro de la geometría. Ahora si giramos, pues ya se ve que gira alrededor de su centro. De acuerdo. Más cosas que permite hacer aquí y que sean interesantes es la forma de sombrear el objeto. Si observamos el objeto, tiene muy pocos polígonos, cosa que es muy típico de los objetos de los juegos, y se nota mucho la distinción de uno a otros. Eso es porque utiliza lo que se llama la iluminación por caras, y existe una forma alternativa de iluminar que es por vértices, y para eso tenemos nuestras dos formas aquí de iluminar. Smooth o suave es por vértices, flat es por cara. Más que dar una explicación muy compleja de lo que significa, o sencilla, compleja, da igual, vamos a ver cómo funciona. Si le damos a Smooth, lo que vemos es que las caras consecutivas prácticamente no se ve dónde termina una cara y dónde termina otra, mientras que si le damos a Flat, lo que hace es que sí que se distinguen. Realmente lo que está diciendo en el Flat es que toda la iluminación de una misma cara es la misma, por lo tanto toda esta cara es de este tono de gris y toda este tono de gris. Como son dos tonos de gris muy diferentes, pues se nota la diferencia. Mientras que si le damos a suavizado, la cara esta tiene una especie de graduación de iluminación, esta también, y eso hace que encajen pues mucho mejor. Lo normal es utilizar la tipo smooth, aunque ya veremos que en algunos casos merece la pena utilizar la flat. Del resto de de los aspectos que aparecen aquí en esta pestaña, pues hablaremos más adelante en otros tutoriales.